Es la mañana de Federico. Preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos. Bueno. Éxodo, qué banda sonora, ¿eh? Qué acierto a la hora de poner sintonía. Sí, señor. César, ¿está bien el dulce de leche? Está buenísimo. ¿Crees que merecería los honores del Versalles? Hombre, ya lo creo. Es que por la forma y por el fondo. Oh, la forma es maravillosa. La forma es ideal para el Versalles. Es ideal. Está entre el Versalles y el Sargento Pepper's. O sea, fetén. Me encanta la pregunta que le han hecho. Dice, César, ¿eres de dulce o de salado? Y digo yo, César es como yo, de lo que haya, ¿verdad? Claro. Ahora, esta tarta es especial. Luego se verá en la tele este fin de semana cuando hagamos la redifusión de esta sección que se hace y que nosotros además lo contamos. Bueno, Jorge Alcalde, espectacular tarta. ¿has probado esto? Todavía no la he probado, estoy Pues esperando ahora un segundito le voy a hincar el diente. Tengamos un lapso Pero en cuanto empiece breve no voy de a parar, tiempo, o sea que... etcétera. Hemos conseguido hasta que María Saiz coma algo. O sea, Qué flaquita está, ¿verdad? Es que ha empezado a hacer micro y eso adelgaza mucho. Te lo decía. Disculpa mi ignorancia. Micrófono. Ah, micrófono. Claro. Ya. No es un nuevo tipo de ejercicio y nada de eso. Pensaba que era algún tipo de con dieta el nueva. micrófono. Pero vamos, la gente se pone muy nerviosa cuando empieza a hacer micro. Eso sí, cuando empieza así, es verdad. Sí. Hablamos de historia, las preguntas que nos han ido Vamos a oyendo. empezar con las preguntas. Efectivamente. Empezamos por una que os ha formulado Ángeles Criado Lesmes. Dice así: ¿cuántas veces estuvo España en peligro de ser invadida por naciones como Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia durante el 36 y hasta después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, vamos a ver. Durante la Guerra Civil, la verdad es que no hubo posibilidad de invasión española, no se lo planteó ninguna gran potencia. Sí es verdad que Italia y Alemania pretendieron tener bases en territorio nacional, Italia en las Baleares por razones obvias y Alemania en las Canarias también por razones obvias, y que en caso de que hubiera ganado el Frente Popular, pues seguramente la Unión Soviética hubiera implantado en España un régimen, yo diría que no tan intervenido como el polaco, pero sí más parecido al cubano. Es decir, una dictadura comunista propia. Con un poco de folclore. Un tanto de folclore y un control y asesores en todos los ministerios, como pasaba en la Cuba de Castro cuando existía la extinta Unión Soviética. Eso en el caso de la Guerra Civil Española, pero nunca se planteó la invasión de España por ninguna potencia. En el caso de la Segunda Guerra Mundial ha habido mucha leyenda y es muy importante desbrozar la leyenda. Durante el periodo de la guerra de predominio alemán, es decir, el periodo primero de la guerra, que fue el de las grandes victorias alemanas, se ha especulado mucho con la posibilidad de que Alemania hubiera invadido España a finales del año 40, inicios del 41, para tomar Gibraltar. Bien, esto, entre otras cosas, porque aunque en Hendaya se firmó un protocolo en el que España aceptaba entrar en guerra, pues decía que cuando fuera conveniente, con lo cual era casi como no decir nada. Ese peligro no existió nunca y además, a pesar de que el régimen de Franco se adornó con ello, Franco sabía que no existía ese peligro y lo sabía porque se lo comunicó de manera secreta el almirante Canaris, que era el jefe de la Abwehr. El almirante Canaris controlaba los servicios de inteligencia alemanes que no dependían del Partido Nacional Socialista, era un hombre de la vieja guardia militar alemana por lo menos, y de hecho odiaba a Hitler tanto que en el año 44 estaba en la conspiración para matar a Hitler, y tranquiliza a Franco y le dice que no va a haber ninguna invasión y que no va a haber ninguna invasión de España, primero porque es un absurdo y segundo porque Hitler ya ha decidido la invasión de la Unión Soviética y no está para perder el tiempo en el Mediterráneo. Hay una cosa que algunas veces hemos comentado, y es que España, aún sin decidir la guerra civil, pero incluso ya decidida, es que tenía un ejército complicado, para invadir España. Otra cosa es entrar, pues como Napoleón cuando en 1808, camino de Portugal y tal, pero aún así, pero como no tuvieras el régimen a favor, oye, en campo abierto, en batallas, por supuesto que ganan, pero es que era 1 millón de hombres los que había todavía en armas, con deficiencias. Con enormes deficiencias. Sí. Pero yo creo que estorbar, fundamentalmente era una cuestión estratégica, es decir, España para la Guerra Mundial estaba demasiado fuera de los teatros de operaciones.
Y de hecho, y por concluir el episodio de Canaris, porque es importante, Canaris, como todo el mundo sabe, es ejecutado por Hitler en 1944, y lo que la gente no sabe, pero indica hasta qué punto Franco quedó muy agradecido a Canaris, es que la viuda de Canaris se vino a vivir a España. Después de 1945, recibió una pensión del gobierno español hasta que se murió en España. Es decir, en ese sentido, Franco tenía muy claro que la información que le había dado Canaris era esencial. Bueno, le había dado la tranquilidad para mantener el régimen tal cual. Tal como estaba, que no iba a haber una invasión, que no tenía que hacer más gestos, envió todavía la División Azul, pero vamos, más allá de eso tampoco tenía que excederse en la cercanía con el Tercer Reich, y eso se lo agradecía a Canaris en la figura de su mujer. Durante el predominio aliado, durante el predominio aliado hubo comentarios de 2 posibles invasiones de territorio español que no se correspondían con la realidad, y Franco lo sabía, aunque luego se haya contado de otras maneras diversas y laudatorias. La primera fue a finales de 1942. A finales de 1942 Rommel ha llegado a unos pocos kilómetros del Cairo, hasta el Alamein, y los aliados preparan la invasión del norte de África, lo que fue la Operación Torch. Se rumoreó entonces que podían desembarcar en el Marruecos español. En el Marruecos español no iban a desembarcar los aliados por 2 razones. La primera, estratégica, es decir, ¿por qué irse tan lejos para desembarcar en el norte de África? Y además con un país neutral. Segundo, por razones políticas interesaba desembarcar en el Marruecos francés por la sencillísima razón de que era una forma, de alguna forma, de darle aire a la resistencia francesa. Es decir, empezamos a liberar algo del territorio francés, aunque sea en el norte de África. El Marruecos francés era Petén. Era el régimen de Vichy. Y era Casablanca. Exactamente. Y era Casablanca. Exactamente. Y la gente estaba a tocar el piano y a beber, pero no salvo los sospechosos habituales, no detenían a nadie. Y entonces, pues evidentemente era obligado a desembarcar en el Marruecos francés, y además había una razón que es de sentido común. La distancia entre Egipto y el Marruecos francés era sensiblemente más corta que entre Egipto y el Marruecos español. Es decir, eso es... Y además, por si hubiera dudas, el gobierno norteamericano le había dado todo tipo de seguridades a Franco de que no iban a desembarcar en el norte de África, y no se hizo. Se desembarcó en el Marruecos francés, y a partir de ahí el ejército alemán quedó cogido entre 2 fuegos, uno por una operación que avanzaba por Túnez y otro desde Egipto después de la batalla del Alamein. La siguiente ocasión que se habló de una posible invasión de España, que es ridícula y se piensa y es ridícula, pero en aquella época se habló mucho de ello, fue a inicios de 1944, cuando alguien pensó que los aliados iban a desembarcar en San Sebastián para liberar Francia. Claro, esto es un disparate todavía mayor que el del Marruecos francés, porque claro, ¿cuál es el sentido de desembarcar en San Sebastián y luego cruzar los Pirineos con las divisiones hacia Francia? Es decir, y además la distancia que hay desde Inglaterra hasta San Sebastián, como para irla cruzando con las divisiones. Entonces, vamos a ver, que el desembarco iba a ser en el norte de Francia, lo sabía cualquiera que supiera algo de geografía. Es verdad que se pensaba que el desembarco sería en Calais porque era la distancia más corta, y finalmente fue Normandía. Pero vamos, pensar que iban a desembarcar en San Sebastián, pues era una locura. Y finalmente sí hubo una invasión, pero no la organizaron los aliados, y fue la invasión del Valle de Arán, que organizó el PC a finales de 1944, que fracasó porque la idea de Carrillo era que se iba a producir una sublevación popular de apoyo a los guerrilleros. De los crímenes, con los errores de Carrillo se podía hacer una enciclopedia. Eso es una enciclopedia, porque Carrillo no ha acertado nunca, pero excepto en sobrevivir. Nunca, nada más que en sobrevivir. Sí, bueno, pero eso era fácil porque siempre mandaba a otros por delante. Exacto, o sea, él nunca, como decía con frase castiza y muy certera Enrique Lister, es que por el frente nunca se le vio asomar la gaita. No. Y claro, así y él sí, que venía de la Academia Frente, podía decirlo. Por cierto, hay un artículo de Carmen Grimau a propósito de uno de los... Es que es terrible, de cómo Carrillo no habla en este caso de su padre, pero habla de otro personaje que además dice: no me mandes a España porque es que me voy a morir, estoy muy enfermo, me van a apresar y si no, me voy a morir igual. Y lo manda. Y venía de Mauthausen. O
sea, es un artículo muy bueno. Forma ideal de deshacerse de él. Exactamente. O sea, no era otra cosa. Un artículo de Carmen Grimau en El Fin de Semana. Es escalofriante. Ha escrito varios Carmen Grimau de este tenor y son muy a cual buenos. más sobrecogedor. Sí, señor. Bueno, todo el mundo sabe que la invasión del Valle de Arán terminó. El 30 de octubre los supervivientes recibieron orden de evacuar hacia Francia. Algunos se quedaron en España integrados en partidas del Maquis que combatieron hasta 1951, pero vamos, esa fue la última invasión y acabó, pues bueno, como las que no se llegaron a producir. Es decir, realmente yo creo que el riesgo era muy discutible desde una perspectiva estratégica y gracias a Dios las invasiones extranjeras no se producen. A mí me hace gracia porque me recuerda a la rebelión del 34 en Barcelona, que llega una compañía de la Guardia Civil, va y los disuelve, claro, y ellos huyen, bueno, de encas por las alcantarillas, porque al final se tropezaron con la Guardia Civil, nada del ejército ni tal. Llegó la Guardia Civil, los disolvió, los puso en fuite, que dicen los franceses, y ahí se acabó. Dice, pero bueno, y para esto, semejante numerito. Decían que querían crear un gobierno provisional, pero para eso tienes que estar en algún sitio que puedas defender. Bueno, además en el Valle de Arán ese año nevó más. ¿No? Y que es un valle. Se hizo muy mal, o sea, lo del Valle de Arán es una de esas invasiones que dices, ¿a quién se le ocurriría esto? A Santiago Carrillo. Claro, efectivamente. Bueno, hay otra pregunta que esa sí que tiene enjundia. Es de Sergio Palacios. Dice, ¿por qué el occidente cristiano dejó caer poco a poco al Imperio Romano de Oriente, culminando con la conquista de la ciudad de Constantinopla por los ejércitos otomanos en el año 1453, en lugar de haber hecho causa común contra el Islam? ¿Cuáles son las causas de este desencuentro? Bueno, pues fundamentalmente fueron razones religiosas. Hay que tener en cuenta que el occidente cristiano y el oriente cristiano evolucionaron de maneras muy distintas. Es decir, mientras que en Oriente se mantuvo un sistema episcopal independiente casi nacional, que venía fundamentalmente de finales del siglo II, siglo III, en Occidente lo que se fue produciendo fue un poder creciente del obispo de Roma sobre otras diócesis. Eso acabó creando un distanciamiento enorme de Oriente y Occidente, que ya no solamente eran cuestiones de disciplina eclesiástica, en el sentido de que, por supuesto, Oriente no aceptaba ni creía en esa supremacía de Roma, sino también dogmática, porque en paralelo la Iglesia Católica iba aprobando una serie de dogmas en los que no creían las iglesias orientales y que iban pues desde la doble procedencia del Espíritu Santo a la existencia del purgatorio, etcétera, etcétera. Eso hizo que la hostilidad llegara en un momento determinado a intentar reducir, por regla general, a la obediencia a Oriente. Es decir, los cruzados occidentales tenían un enorme interés en convertir a los ortodoxos orientales al catolicismo durante las cruzadas y no lo consiguieron. La Cuarta Cruzada, que duró de 1202 a 1204, no se encaminó a rescatar Tierra Santa, sino a conquistar el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, y culminó con el saqueo de Constantinopla. Y lógicamente, cuando se fue produciendo un retroceso de Bizancio, desde Occidente se interpretó como que era un castigo de Dios. Es decir, los griegos en última instancia eran cismáticos y semiherejes, no querían aceptar la verdad romana y por lo tanto estaban recibiendo un justo castigo. ¿Qué sucedió? Pues que esta visión de análisis fundamentalmente religioso, en términos estratégicos, lo único que permitió fue el avance de los turcos. Y en vísperas, en la última década y media antes de la caída de Bizancio, lo que se intentó fue forzar el sometimiento de Bizancio a Roma. Con este fin se celebraron dos concilios, uno en Ferrara en 1438 y otro en Florencia en 1439, de los cuales no emanó finalmente ni la ayuda occidental ni el sometimiento a la Iglesia de Roma, pero curiosamente sí quedaron algunos aspectos que yo creo que tienen cierta importancia. Por ejemplo, se conjuró en Occidente la posibilidad de que hubiera un nuevo cisma, como el que hubo durante el siglo XV. Algunas iglesias orientales sí aceptaron la sumisión al Papa, por ejemplo la iglesia armenia, y curiosamente de ahí persiste una cosa muy curiosa dentro de la Iglesia Católica, que es el hecho de que los sacerdotes de rito latino occidental tienen un celibato obligatorio, mientras que los sacerdotes de rito oriental que entraron a mediados del siglo XV sí pueden casarse. Pero hasta ahí llegó.
en el momento en el que tanto, no solamente Bizancio, sino también el Patriarcado de Kiev no quisieron aceptar la supremacía de Roma, no recibieron ayuda y Bizancio acabó cayendo. En términos religiosos, colocándonos en la época, se puede entender hasta cierto punto esto, pero no cabe la menor duda de que en términos políticos y en términos geoestratégicos fue un tremendo error. ¿Hubiera podido realmente salvar? Sí, yo creo que sí. Porque de hecho Bizancio estuvo aguantando sola durante prácticamente 3 siglos. O sea, el aguante de Bizancio en condiciones muy difíciles yo creo que fue extraordinario. La prueba está en que el avance de los turcos fue poco a poco. Es decir, llegó un momento en que más allá de un cierto cinturón de tierra alrededor de Constantinopla, casi nada estaba ya en poder de Bizancio, pero yo creo que sí hubiera sido posible. Y de hecho, la prueba está en que fue posible, pues como un siglo después en Lepanto. Es decir, sí. Y estaba mucho más lejos, y era mucho más poderoso el Imperio Otomano y tenía más bases en el norte de África, etcétera. O sea, sí hubiera sido posible. Pero en ese momento pues se consideró que de alguna forma la política religiosa primaba sobre la política de defensa geoestratégica. No es un fenómeno extraño en la historia de la humanidad, para bien y para mal, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, efectivamente, Bizancio cae desde el momento en el que no hay manera de que sobreviva, con una discusión enorme también por parte de Bizancio. Es decir, los emperadores que estuvo, por ejemplo, el emperador bizantino presente en el Concilio de Florencia, estaban dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo para recibir ayuda militar, porque claro, efectivamente los turcos estaban a las puertas de Constantinopla. Pero la gente en Constantinopla no terminaba de ver por qué tenía que ceder en algo tan importante como sus creencias religiosas para recibir ayuda militar. Pues luego se enteraron. Sí. Yo creo que la discusión de galgos y podencos acabó teniendo un resultado desastroso, pero no solamente para Constantinopla. La caída de Constantinopla, que era el gran tapón frente a los turcos, implicó un siglo de desmanes de los turcos contra Europa occidental. Bueno, que se plantan más de un siglo en Viena. Que se plantan en Viena. Claro. Sí, porque esto, vamos a ver, cuando uno contiene determinadas agresiones en ciertos lugares, por ejemplo Afganistán o Irak, no sabe hasta qué punto está evitando que esas agresiones no se den, por ejemplo, en el Mediterráneo. Pues sí. Y cuando uno de pronto no las contiene en Constantinopla, pues se encuentra que asaltan las playas de Murcia, por ejemplo. Bueno, nos da tiempo a la última Yo creo que pregunta. Sí. Además es una de esas preguntas que sí. Nos hemos hecho alguna que otra vez. Es de Alfredo Badolato, uno de nuestros oyentes, y dice que habitualmente se define el fascismo como una ideología de derechas e incluso se llega a decir que la derecha es fascista. A este oyente le gustaría saber qué es exactamente el fascismo, qué modelo político, social y económico defiende. Vamos a ver, el fascismo lo definió magníficamente Mussolini, que fue su fundador, en una entrevista que le hace una periodista extranjera y que le dice lo siguiente: vamos a ver, señor Mussolini, usted fue siempre un socialista de izquierdas y de pronto ha creado el fascismo. Hay que decir que era el director del periódico Avanti, que es el periódico histórico del Partido Socialista Italiano. Efectivamente. Y además de Mussolini llegó a decir Lenin, bien es verdad que a inicios de los años 20, la única persona que puede hacer una revolución socialista en Italia se llama Mussolini. Y algo de eso hizo. Y es verdad. Entonces, Mussolini le contesta algo que yo creo que es la definición del fascismo más clara. Él dice, vamos a ver, yo durante toda mi vida fui socialista internacionalista. Y cuando estalló la Gran Guerra, vi que todos nuestros partidos que eran internacionalistas y que tenían que haber defendido que los obreros de las distintas naciones no podían matarse entre sí, se convirtieron de pronto en socialistas nacionalistas. Y eso fue lo que me pasó también a mí, y eso es el fascismo. El fascismo es un socialismo nacional. Y efectivamente es así, es decir, el socialismo nacional pues es el que uno ve en el partido nazi. Nazi era el diminutivo despectivo de las izquierdas, pero es el diminutivo de nacionalsocialista. Era el caso de España con la Falange, cuando José Antonio le dice a Indalecio Prieto, si usted deja un socialismo de carácter internacionalista y adopta usted un socialismo de carácter nacional, nos entenderemos. Sí, y era verdad, porque era verdad. Y entonces eso hace que el fascismo, en realidad, a lo que más se parece, y el camino de servidumbre de Hayek lo deja muy claro, a lo que más se parece es al socialismo. Es decir, porque fundamentalmente
tanto la visión económica intervencionista como el miedo a la libertad, como el intento de controlar la sociedad, corresponde fundamentalmente con una visión socialista. Lo que pasa que en el caso del fascismo está muy acentuado el elemento nacional, que teóricamente no estaba tan acentuado en el caso del socialismo. Habría luego que ver si, por ejemplo, en algún caso como el soviético no estaba también muy acentuado, ¿no? Sí. Pero efectivamente, claro, es verdad que la crítica marxista o la historiografía marxista siempre ha insistido en que el fascismo es la agudización de la derecha. En realidad el fascismo lo que era un socialismo de carácter nacional. Bueno, hay muchos que piensan, pero sobre todo porque antes de Hitler estuvo Mussolini y es imposible entender totalmente el fascismo régimen de Hitler. Mussolini. Sí, es que es Mussolini y el que tiene efectivamente la visión de un partido socialista, incluyendo un partido socialista con los elementos violentos, sí, no genocidas, pero violentos, sí, que era también el de otros, el de los bolcheviques, también los mencheviques, en parte los eseristas. Es decir, es que Rusia se convirtió del 5 al 17, o el 17, como cuentas en tu libro, en La ocasión perdida, pues en laboratorio, podríamos decir, de todos los socialismos, de todos los fascismos. Ahí estaban media docena de variantes y salió una como podía haber salido otra. Sí. Pero Mussolini lo que hace es lo único que realmente veía claro para evitar el comunismo, que es crear un socialismo nacional, de carácter nacional, con una estatolatría que, vamos, ni siquiera los bolcheviques. De hecho, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, el Estado más intervenido del mundo, por supuesto, es la Unión Soviética, pero el siguiente es la Italia de Mussolini. Claro. Y sin esa referencia de Italia no se puede entender mucho de lo que pasó en la España de Franco y no se pueden entender los sindicatos actuales. Exactamente. Que son... Porque la cosa vertical... Esa visión vertical es clarísima. Los sindicatos verticales de Franco, que eran empresarios y productores, sí, que es productores, eso fue una terminología anarquista y socialista que se apropió el régimen, curiosamente. Productores lo decían orgullosamente los que tenían conciencia, obreros con conciencia y defensores de la idea. La idea era la revolución. Pues eso, lo de productores, que empieza, creo, en la CNT, esto aparece luego de pronto en el derecho del trabajo franquista, en esa cosa que tiene hace. Mucha lógica también, porque al acabar la guerra se fue a buscar a la cárcel a mucha gente de la CNT para integrarla a los sindicatos verticales. Siempre se dijo que no habían cambiado de colores, porque la rojo y el negro además estaba copiado de la de la CNT. Exactamente. O sea que es verdad que esto es tremendo y tiene gracia porque precisamente dice la derecha con su neoliberalismo fascista, dice, bueno, una de las dos cosas, o liberales o fascistas, pero las dos cosas a la vez no pueden ser. Claro, lo dice Pilar Bardem y entonces ya, tremendo. En fin. Atención a la melodía que va a sonar después a la vuelta. Sí. Homenaje a Constantinopla. Bueno, desde luego que tenían que escuchar esto mientras los turcos subían las murallas. O sea que es como cuando esto es un himno de los turcos otomanos de la época. O sea que es como cuando los mexicanos tocaban a degüello. Sí, algo parecido. Mientras tanto nos vamos a ir con Viajes El Corte Inglés, Federico, como siempre hacemos, nos ponemos en las mejores manos para emprender nuestras vacaciones. En este caso, además, vamos a hacer un crucero, pero un crucero en las mejores manos, en las manos de Viajes El Corte Inglés, que están celebrando estos días la Semana del Crucero, y esto supone que tenemos una fecha para reservar nuestro crucero durante este año 2012 con todo tipo de ventajas, entre ellas el 5% de descuento para los cruceros con salida hasta finales de este año, 70% de descuento adicional en determinadas compañías, mejor precio garantizado, niños gratis, nos dejan pagar en 10 meses sin intereses, y es que todos son ventajas. Yo no entiendo por qué ir a otra compañía, por qué ir a otra agencia si en Viajes en el Corte Inglés no lo ponen tan fácil. Y además vas a cualquier sitio. Sí. Yo lo hice en Túnez, pero seguro vas a Turquía. Y te recibe el del Corte Inglés. Por supuesto. Hace que no te sablen, te crujan y te roben en el hotel. Te traduce. Te va a un sitio de confianza, en fin. Hasta el número de teléfono es sencillo, 902-400-454, 902-400-454, y la web www.viajeselcorteinglés.es, que sigue patrocinando Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Hasta el 8 de febrero, Semana del Crucero en Viajes El Corte Inglés.
una pausa breve, volvemos con ese himno, no sé si a Degüello, a Cimitarra o a qué. Seguramente Cervantes también lo pudo haber escuchado. Pobre. Y encima dicen, era un gay que se hizo musulmán. Dice, hombre, uy, lo último es, vamos, lo inventó. Dice, bueno, pues estuvo 10 años preso, luego se lo llevaban de esclavo a Turquía cuando rescató el fraile. Dice, caramba, pues si llega a ser musulmán del todo, yo qué sé, crea una herejía, hubiera sido Alí. Lo del gay es... Pues las greys o greyes goitisolianas, esa es una de las últimas teorías. O sea, lo han querido hacer italiano, catalán, gay, musulmán. O sea, menos leer el Quijote, yo creo que la gente, cualquier cosa. Bueno, esto viéndolo claro, desde los muros de Constantinopla y cantándolo centenares de miles de turcos, tranquilizador. Decías que hay una novela de Hay Mika una novela Baltari, muy buena de Mika Baltari que se llama El ángel sombrío, que es sobre la caída de Constantinopla, y para mí es una novela tan buena como Si no el egipcio, que es Baltari, buenísima, que es una novela extraordinaria. Bueno, pues El ángel sombrío a mí me gustó mucho, es una gran novela, se puede encontrar en Iberlibro, pero yo creo que ahora mismo está reeditada. Y yo quería recomendar otro libro que me parece extraordinario, que editó en su día Espasa Calpe, de Steven Runciman, que es el gran historiador de las cruzadas. Su historia de las cruzadas en 3 tomos la tiene publicada Alianza Editorial, pero este libro es La caída de Constantinopla y la ha publicado hace un par de años una editorial que se llama Reino de Redonda. Y es un libro, para mí es el libro sobre la caída de Constantinopla, aunque es posible que en Iberlibro se encuentren todavía ejemplares de la versión que en su día publicó Espasa Calpe. Bueno, es el gran libro sobre la caída de Constantinopla, de Steven Runciman. Bueno, pues muy bien. Vamos con la pregunta de ciencia. Inventos españoles, si es que es verdad, ¿cuántos ha habido y qué poco se les ha promocionado? Dice José Ángel Moreno Núñez, ¿por qué en España los inventos modernos que nos habrían colocado en un buen lugar en la historia, como por ejemplo el submarino, el helicóptero, el autogiro, los inventos de Torres Quevedo, no se llevaron a cabo de una forma industrial?
Pues hay muchos motivos. Yo creo que la pregunta es tan buena, además, que vamos a, si os parece, hacer una serie con ella. Vamos a hablar de Isaac Peral, de Torres Quevedo, y después del Autogiro, de Juan de la Cierva y algunos otros más que han quedado no en el olvido. Hay algunos, por ejemplo, en el Botánico me parece que está la reproducción del gran invento para sacar agua, subir agua del Tajo, aprovechando la propia corriente del Tajo para abastecer de agua allá arriba, lo que era una sociedad, que es impresionante. Y dice, pero ¿cómo es posible que esto, cuando había la capacidad, y en ese caso tecnológica también, es decir, cuando eran capaces de hacer, primero de concebir, que es lo difícil, y luego de realizar técnicamente, ¿cómo es posible que sea una cosa tan interrumpida y tan entrecortada? Hay muchos factores, ¿no? Y además, cada caso tiene su razón. Hay casos clarísimos de mala suerte personal, de enfermedad o muerte que han llevado a una muerte prematura del inventor que no pudo terminar con su proyecto. Hay casos de conspiraciones y de envidias y de odios políticos que acabaron con algún proyecto. En general, cada razón tiene cada momento tiene su caso, aunque puede haber una causa general para la mala fama de los inventos españoles, y es que los inventores españoles casi siempre han estado solos. Han sido francotiradores de su época, salvo contadas excepciones, desde el siglo de oro, donde fuimos potencia mundial en ciencia, jugábamos la Champions League de la ciencia. La Champions League, que dijo el ruinoso. Luego, durante 2 siglos bajamos a tercera regional o peor. Ahora a lo mejor estamos en primera división, pero manteniéndonos ahí en la mitad de la tabla a duras penas. Estamos en mitad de la tabla, yo ya firmo. Pero siempre han ido muy solos. Que estamos como el Zaragoza. Sí, la diferencia... 12 y a 7 puntos del penúltimo. A punto de descender, quién sabe. Sí. La diferencia entre un país como Estados Unidos o Japón y España no es precisamente el ingenio de sus creadores, es que son muchos y están soportados por un tejido económico, industrial y científico muy nutrido. Y como los inventos realmente no los realiza una sola persona, sino que es el trabajo de afinar una idea, un ingenio y crearle novedades después por otros muchos, pues cuando un Isaac Peral solo tenía una gran idea, no había quien la continuase. En el caso de Isaac Peral, además, hay otras 2 razones. Su propia biografía, murió muy joven, enfermo de un cáncer, que parece ser que se le produjo después de una herida en la campaña de Filipinas. Una herida un poco tonta, porque fue el barbero al rasurarle la barba le hizo una herida muy gorda. Cáncer, no se curó bien, eso se tumefactó y ahí se generó un tumor. Ese tumor se enquistó y se convirtió al final en la causa de su muerte muy joven. Caramba. Y además, Isaac Peral fue víctima de una evidente conspiración política por el ministro de la guerra de entonces, José María Berenguer, del ministro de la regente María Cristina. María Cristina había apostado por el invento de Isaac Peral, consideraba que era una gran herramienta para poder convertir a España en una potencia militar imbatible prácticamente, pero había un problema político que no pudo superar Isaac Peral, posiblemente por falta de delicadeza también a la hora de plantear el proyecto. Él se postuló como diputado por Cádiz, su hijo también se había postulado como diputado por Cádiz, y la enemistad con el ministro de la guerra de entonces condujo a algunos sospechosos errores que no permitieron llevar a buen término el proyecto de Isaac Peral. Por ejemplo, se robaron los planos por parte de unos espías británicos. Más que nada parece que fueron dejados a la vista de los espías para que fueran robados. No se pudo llevar a cabo la prueba definitiva del submarino de Isaac Peral, que era atravesar el estrecho de Gibraltar, como él había propuesto en 1889, pues porque nunca llegó el permiso definitivo para realizar esta prueba, también sospechosamente. Si se hubiese realizado ese tránsito del estrecho de Gibraltar, a los ojos de todo el mundo, el submarino de Isaac Peral habría quedado como la primera nave sumergible capaz de hacer una singladura larga con éxito, de emerger a kilómetros de distancia de donde se había sumergido y de haber lanzado un torpedo, que era las 2 novedades que ofrecía ese submarino de Isaac Peral. Bueno, ya hemos contamos la semana pasada, cuando hablábamos de Leonardo da Vinci, que el sueño de sumergir un barco es muy antiguo. Y de hecho, barcos sumergibles de guerra pues existieron ya desde los griegos. Y barcos buzos, digamos. Barcos buzos. ¿No? En la guerra civil norteamericana se sumergían barcos de madera
tripulados por 6 o 7 hombres, pero eran mecánicos, eran con unas palas mecánicas, un rodillo, e incluso llegaron a ejercer alguna labor bélica importante, a bombardear a algunos puntos enemigos. Y la primera vez que hay un submarino que ya no es mecánico, sino que está propulsado por algún tipo de combustible, se produce justo un poquito antes del Isaac Peral. Es un submarino francés cuya propulsión es por aire comprimido. Y después llegan 2 inventos muy importantes españoles. El primero no se recuerda mucho, el submarino de Monturiol. Sí, el submarino de Monturiol, que es de combustión de carbón, que ya es difícil hacer que una máquina que tiene que hacer arder carbón se sumerja debajo del agua y no se apague el carbón. Bueno, pues hizo una cámara de aire especial que, por cierto, sirvió, dicen, de inspiración a Julio Verne para las 20.000 leguas de viaje submarino, que editó 3 años después del submarino de Monturiol. Y el gran avance es el primer submarino eléctrico con un torpedo autónomo que tiene esta torre típica de estructura de los submarinos de hoy en día de control, que tiene la forma de cruceta con las alas laterales y que tiene forma ovalada, que es el submarino de Isaac Peral. Es la primera vez que se construye un submarino con capacidad moderna y que podría haber pasado a la historia, Isaac Peral, como el auténtico revolucionario de la guerra bajo el agua. Pero por estas causas, su propia enfermedad y las conspiraciones, sabotajes y envidias. Y también la ambición desnortada del propio Peral, ¿no? Sí, bueno... Bueno, eso pasó con Colón, ¿por qué no va a pasar con Peral? Pasó con muchos, y además él tenía un plan para sí y para su familia un poquito más ambicioso de lo que las circunstancias le permitieron. Déjame decir que antes no lo he citado, que el inventor de ese mecanismo para subir agua del Tajo es Juanelo Turriano, sí. Y el ingenio de Juanelo Turriano se puede ver, es una reproducción, pero relativamente grande, puede ser como esta mesa, que muestra cómo con el curso del Tajo puede subir el agua, y eso mismo hace que se mueva una enorme rueda que luego va a parar por los cangilones y es agua potable, agua buena, que claro, en una guerra o en un sitio, pues no hay manera de conseguirlo. Además, no te vas a tirar por aquellos barrancos de Toledo. Pues le dedicaremos algunos programas más a estos inventos. Me parece muy bien. Algunos faraónicos. Por ejemplo, ese proyecto de Carlos III de convertir a Madrid en puerto de mar, uniendo el Guadalquivir con el Manzanares, con aguas traídas de la Sierra de Guadarrama. Un gigantesco canal cuyos planos todavía existen y algunos restos. Que Gallardón no se enteró. Oye, nos falta, nos ha salvado la falta de ilustración. Sí. Algunos restos de esta obra todavía lo de Lisboa, el Tajo y tal tendría cierta, pero vamos, lo del Guadalquivir es que no se me había ocurrido, Lo contaremos. Nos tuitea Víctor de la Serna y dice que espera que Jorge Alcalde encuentre lugar para inventos españoles modestos como la fregona o el chupachup. Hombre, que ha muerto recientemente el gran creador de la fregona. Tanto hecho por las mujeres, ¿no es verdad? Admirable. Todavía no bien entendido en América. ¿No? Que vaya con qué basuras friegan. No, ahí la fregona no ha cuajado. No. Son menos limpios que nosotros, las cosas como son. En el sur no, porque en el sur hace calor y entonces hay que fregar, pero utilizan unas cosas raras. O sea, no sé, es que no sé cómo describirlas, pero además de las cosas más... Mira que la fregona es sencilla, útil, eficaz, barata, directa, ya está. Bueno, pues no, señor, tienen que hacerlo complicado. Bueno, y también va directo al grano la adipesina de Fitovid, Federico, que consigue además esa tarea tan complicada que es quitar la grasa blanca de la zona abdominal, es decir, la que todavía estamos a tiempo de eliminar. Hoy la receta no acompaña mucho porque es una de esas recetas con exceso de calorías, pero lo que tenemos que hacer es desayunar adipesina, comer con adipesina y tampoco es necesario comer 1,5 kilos. Sí, porque se tiene fave de Navarra, porque tiene no. Tiene, lomo de cerdo, salchichas, tocino, guisantes, habas, pochas, patata, es que hace un frío una en Madrid, col pequeña y un hueso de jamón. Bueno, bien, para el frío está muy bien. Ideal, en verano no le veo. Pues por eso nos atizamos la adipesina de Fitovid, que es natural, y por lo menos la conciencia va tranquila. Bueno, veo a Alberto Fernández que a pesar de esta receta se conserva Filiprim, como se llamaba un
un concurso de la televisión catalana cuando empezaba, y era más barata, claro. Es Radio.